Ante el trato, la poda, un traslado o una destitución, ¿desconfiabas y los malinterpretabas? ¿Eras excesivamente cauta y temías asumir la responsabilidad en el deber? ¿Qué carácter corrupto controla esto? ¿Cómo disipar la desconfianza y la incomprensión? Para descubrirlo, mira el testimonio cristiano. ¿Por qué siempre soy excesivamente cauta en el deber? En marzo de 2021, era diseñadora gráfica en la iglesia. Como era arrogante en el deber y no trabajaba en armonía, interrumpí el trabajo y me destituyeron. 2 meses después, una supervisora dispuso que volviera a mi trabajo. Estaba muy emocionada y al mismo tiempo algo inquieta. Tras regresar, si mi carácter arrogante volvía a perturbar, ¿no quedaría revelada y descartada? ¿En tal caso no estaría acabada? Fue por eso que me dije, cuando vuelva he de tener cuidado con mi forma de abordar todo. No puedo actuar según mi carácter arrogante. Cuando empecé, las hermanas vieron que tenía experiencia. Solían acudir a mí cuando tenían problemas, y yo me esmeraba por ayudarlas. Pero de pronto, si hablaba demasiado, pensaba, ¿estoy presumiendo por hablar demasiado? ¿Y si digo algo que está mal? Una hermana me contó una vez que cuando yo era líder de grupo confiaba en mí y orientaba el trabajo según mi experiencia y no según los principios. Por eso había que corregir las imágenes, lo que demoraba los progresos. Si induzco a error a una hermana y otra vez interrumpo el trabajo, cuando lo sepa la supervisora, ¿me destituirá? Olvídalo. Solo hablaré menos para no equivocarme y no responsabilizarme. Una vez conversábamos el concepto de diseño de una imagen. Ya revisado, no me parecía lógico el concepto de ella, pero dudé y pensé, si hay problemas de concepto, es importante, y habrá que rediseñar y ajustar la imagen entera. ¿Digo lo que pienso? Si me callo y hay un problema, habrá que repetir la imagen. Pero llevamos 2 días con esta imagen. Si digo ahora que hay un problema, ¿qué van a opinar de mí? ¿Dirán que llamo la atención y provoco problemas? ¿Y si yo me equivoco, no demorará el trabajo? Si se entera la supervisora, ¿dirá que no me arrepentí? Descubrir un problema y comunicárselo a todos es asumir la responsabilidad. ¿Cómo es eso, lucirse? Así es. ¿Les dijiste lo que pensabas? En ese momento dudé y no me atreví. Días después mostramos la propuesta de diseño, pero la supervisora alegó problemas de concepto y tuvimos que rediseñarla. Ante ese resultado, inmediatamente pensé, de haber planteado mi idea en su momento, podríamos haberlo solucionado y no tendríamos que perder tiempo. Exacto. Me dio remordimiento. Pero recapacité. Por entonces no estaba tan segura de que mi idea fuera correcta. No estuvo tan mal que no dijera nada. Fue todo. No lo pensé ni reflexioné sobre ello, y solo lo dejé pasar. Más tarde, siempre que el grupo debatía problemas y nos pedía opinión, yo era muy cauta, y temía que mis ideas fueran distintas a las demás y me vieran como arrogante y reacia a aceptar otras ideas. Por eso, cuando daba sugerencias, siempre añadía, solo es mi opinión personal, quizá me equivoco, ustedes decidan. En ocasiones, las hermanas hacían sugerencias sobre mis imágenes y tenía claro que algunas no coincidían con los principios. Pero me preocupaba que, de no aceptarlas, dijeran que yo era arrogante. Y las aceptaba regañadientes, pensando que en caso de error yo no sería responsable. Ese no es el estado correcto. Aceptar sugerencias a ciegas cuando sabes que están mal es ser irresponsable en tu trabajo. Sí. Así es. En consecuencia, algunas sugerencias estaban mal. Había que repetir las imágenes y se demoraba todo. Así, todos los días me acobardaba en el deber. Y estaba muy agotada. Pero para que la supervisora y las hermanas vieran que había cambiado,
seguía pensando que era mejor tener cuidado. Por eso siempre cumplía mi deber de esa forma. Pero las imágenes gráficas del grupo siempre tenían problemas y había que repetirlas. Disminuyó nuestra eficacia en el trabajo, hasta que mi corazón por fin entendió que quizá mi estado era incorrecto y que requería introspección. Por ello oré a Dios, por esclarecimiento para comprender mis problemas. En una reunión, leí un pasaje de la palabra de Dios y entendí un poco mi estado. Ajá. Cuando se producen problemas en vuestro deber de líderes y obreros, tendéis a ignorarlos. Y hasta buscáis pretextos y excusas para eludir la responsabilidad. No resolvéis problemas que sí sabéis resolver. Y de aquellos que no sabéis, no informáis a vuestros superiores, como si no fueran asunto vuestro. ¿No es un incumplimiento del deber? ¿Es inteligente o insensato considerar así el trabajo de la iglesia? Insensato. ¿No son unas víboras esos líderes y obreros? ¿No están desprovistos del sentido de responsabilidad? Cuando ignoran los problemas que tienen enfrente, ¿acaso eso no demuestra que son indiferentes y traicioneros? La gente traicionera es la más insensata de todas. Debes ser honesto y responsable ante los problemas y debes encontrar la forma de buscar la verdad para resolverlos. No debes ser traicionero. Si eludes la responsabilidad cuando surgen los problemas, hasta los incrédulos te condenarán. ¿Crees que la casa de Dios no lo hará? Los escogidos de Dios desprecian y rechazan esa conducta. Dios ama a los honestos, pero odia a los mentirosos y taimados. Si eres traicionero e intentas engañar, ¿acaso Dios no te odiará? ¿Dejará su casa que seas impune? Tarde o temprano se te hará responsable. A Dios le agradan los honestos y le desagradan los traicioneros. Todos deben entender esto y dejar de estar confundidos y de hacer tonterías. La ignorancia momentánea es entendible, pero negarse por completo a aceptar la verdad es negarse obstinadamente a cambiar. Amén. Amén. Dios revelaba que los que son irresponsables en el trabajo y se lavan las manos cuando surgen problemas son especialmente traidores. Al reflexionar, vi que ese también era mi estado. Era irresponsable y desleal en el deber. Y si un problema involucraba responsabilidad o mi destino final, me acobardaba. Y usaba métodos traicioneros. Ante los problemas callaba, o ponía excusas, o decía algo ambiguo. Tras volver al trabajo gráfico, temía que los hermanos dijeran que mi carácter arrogante no se había transformado. Temía que mi carácter corrupto perturbara de nuevo y me destituyeran. Por eso tenía mucho cuidado con lo que hacía y decía y proyectaba una imagen falsa. Cuando las hermanas me hacían preguntas, temía equivocarme y ponía excusas para poder eludirlas. Cuando el grupo discutía problemas y surgían diferencias, yo siempre guardaba silencio y seguía la corriente. Tenía claro que había problemas, pero como temía que la gente dijera que era arrogante, prefería repetir el trabajo porque tenía problemas antes que expresar mis opiniones. No tenía ni el valor de conversar las cosas con todas, era muy egoísta. Cuando hacían sugerencias sobre mis imágenes, sabía que algunas no coincidían con los principios, pero por no parecer arrogante, fingía estar de acuerdo y asentía siempre. No importaba tener que repetir el trabajo, siempre que no fuera mi responsabilidad. Solo pensaba en mis intereses y temía asumir la responsabilidad. ¡Qué taimada era! Dios ve en el corazón de la gente y como yo era tan egoísta, taimada e irresponsable en el deber, ¿cómo iba a recibir el esclarecimiento del Espíritu Santo? Con razón cada vez era menos eficaz en el deber. Así me revelaba Dios. Así es. Entonces recordé unas palabras de Dios.
Dios Todopoderoso dice: si la gente ama la verdad, tendrá la fuerza para buscarla y podrá esforzarse en la práctica de la verdad. Pueden abandonar lo que debe ser abandonado y dejar ir lo que debe dejarse ir. En particular, las cosas que se refieren a tu propia fama, ganancia y estatus han de ser abandonadas. Si no las dejas ir, significa que no amas la verdad y no tienes la fuerza para buscarla. Cuando te suceden cosas, debes buscar la verdad. Si en esos momentos en los que necesitas practicar la verdad, tu corazón es siempre egoísta y no puedes dejar de lado tu propio interés, serás incapaz de poner en práctica la verdad. Si nunca buscas o practicas la verdad en ninguna circunstancia, no eres una persona que ama la verdad. No importa cuántos años hayas creído en Dios, no obtendrás la verdad. Algunas personas siempre buscan la fama, la ganancia y el interés propio. Sea cual sea el trabajo que la iglesia les asigne, siempre dudan, pensando: ¿me beneficiará esto? Si es así, lo haré. Si no, no lo haré. Una persona así no practica la verdad. Por lo tanto, ¿puede cumplir bien con su deber? Seguramente no. Aunque no hagas el mal, no eres una persona que practica la verdad. Si no buscas la verdad, no amas las cosas positivas y, pase lo que pase, solo te preocupa tu propia reputación y estatus, tu propio interés y lo que es bueno para ti. Entonces, eres una persona que solo se mueve por el propio interés. Eres egoísta y vil. Una persona así cree en Dios para ganar algo bueno o de beneficio para ella, no para obtener la verdad o la salvación de Dios. Por lo tanto, las personas de este tipo son incrédulas. Las personas que verdaderamente creen en Dios son aquellas que pueden buscar y practicar la verdad, dado que reconocen en sus corazones que Cristo es la verdad y que deben escuchar las palabras de Dios y creer en Dios como Él lo exige. Si quieres practicar la verdad, cuando te ocurre algo, pero consideras tu propia reputación, estatus e imagen, hacerlo será difícil. En una situación como esta, a través de la oración, la búsqueda, la introspección y de llegar a tomar conciencia de uno mismo, los que aman la verdad serán capaces de dejar de lado su propio interés o lo que es bueno para ellos. Practicarán la verdad y obedecerán a Dios. Esas son las personas que realmente creen en Dios y aman la verdad. ¿Y cuál es la consecuencia cuando la gente siempre piensa en sus propios intereses, cuando siempre trata de proteger su orgullo y su vanidad, cuando revela un carácter corrupto, pero no busca la verdad para corregirlo? Que no tiene entrada en la vida, que carece de experiencias y testimonios verdaderos. Y esto es peligroso, ¿no? Si nunca practicas la verdad, si careces de experiencias y testimonio, quedarás en evidencia y descartado a su debido tiempo. ¿Qué utilidad tiene la gente sin experiencias y testimonios en la casa de Dios? Está destinada a cumplir mal con cualquier deber. No sabe hacer nada correctamente. ¿No es simple basura? Si la gente nunca practica la verdad tras años de fe en Dios, se encuentra entre los incrédulos, es malvada. Si nunca practicas la verdad, si tus transgresiones son cada vez más numerosas, tu fin está fijado. Es evidente que todas tus transgresiones, la senda equivocada por la que vas y tu negativa a arrepentirte, conforman una multitud de malas acciones, por lo que tu final es que irás al infierno, que serás castigado. Amén.
Al leer esto, quedé conmovida. Antes creía que no pasaba nada por no expresar mis ideas y seguir la corriente. Pero al leer la palabra de Dios, entendí que pensar solo en ti, tener motivos egoístas, protegerse a uno mismo cuando hay un conflicto entre tus intereses y los de la iglesia, y preferir afectar el trabajo a practicar la verdad es realmente malvado. Sí. Recordé todo el tiempo y esfuerzo dedicados a cada imagen, desde el diseño hasta el dibujo. Pero si veía problemas, callaba, y había que repetirla, lo que afectaba el progreso. ¿Eso no era perturbar? Se me acumulaban las malas acciones, y me hundiría si no me arrepentía por eso. Me asusté cuando lo comprendí y comprobé que ante los problemas hay que renunciar a una misma y practicar la verdad. Exacto. Esta desconfianza continua, ¿cómo la corregiste? Leí un pasaje de la palabra de Dios. Si dijeras, los anticristos son arbitrarios y tercos, temo convertirme en uno de ellos, y no quiero seguir el camino de un anticristo. Así que esperaré a que todos hayan expresado sus opiniones, y entonces lo resumiré y formularé una conclusión que tome el camino del medio. ¿Esto está bien? No. ¿Por qué no está bien? Si el resultado no acata los principios de la verdad, aunque lo hagas, ¿será algo efectivo? ¿Estará Dios satisfecho? Si no es efectivo y Dios no está satisfecho, entonces el problema será grave. Si no haces las cosas de acuerdo con los principios de la verdad, si eres descuidado e irresponsable en tu deber y haces las cosas de acuerdo con las filosofías satánicas, entonces eres infiel a Dios y lo estás engañando. Para evitar que la gente sospeche y te tache de anticristo, ni siquiera cumples con las responsabilidades que debes cumplir. Usas la filosofía satánica de el término medio. Así, has perjudicado a los elegidos de Dios y afectado la obra de la Iglesia. ¿No es una falta de principios? ¿No es egoísta y vil? Eres líder y obrero. Debes obrar con principios. Todo lo que hagas debe ser efectivo y eficiente. Haz todo lo que sea beneficioso para la casa de Dios. Y haz todo lo que esté de acuerdo con los principios de la verdad. Amén. 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 Con la palabra de Dios entendí que Él no quiere que seamos pasivos y desconfiados por temor a ser revelados y descartados, sino que seamos responsables en el deber y que busquemos los principios de la verdad en lo que hagamos. Así se favorece el trabajo de la Iglesia y cumplimos nuestra responsabilidad. Así es. Por mi parte, cuando volví a ser diseñadora, prometí solemnemente cumplir bien mi deber. Pero a la hora de responsabilizarme, era muy cauta. Para que no me llamaran arrogante y engreída, callaba ante los problemas y ni siquiera cumplía mis responsabilidades, lo que perjudicó la obra de la Iglesia. ¿No trataba de engañar a Dios? También entendí que es normal tener distintas ideas ante los problemas y que, mientras mi intención sea hacer lo mejor para la obra, sea buscar la verdad y cumplir con el deber, debería plantear mis ideas. Eso es ser seria y responsable en el deber. No es perturbar ni llamar la atención. Así Ujú. es. Aunque haga algo mal por mi carácter arrogante, si puedo admitirlo, acepto las enseñanzas y correcciones de otros y cambio, la Iglesia no me destituirá ni expulsará por una corrupción pasajera. Eso es. Tras comprender esto, si descubría cosas que vulneraban los principios en mi deber, las planteaba y debatía de forma activa con todo el mundo. Con esa práctica, cada vez había menos errores en el trabajo. Gracias a Dios. Con las intenciones y los principios correctos en el deber, no te sientes limitada. Exactamente. Una vez, discutíamos el concepto de diseño de una imagen. Y descubrí que el material y el tema originales no combinaban bien, y que el tema no estaba muy claro. Pensé, podría ser un problema grave, y si realmente lo es, no servirá nada de la propuesta de diseño de imagen. Me embargaban las dudas. ¿Qué opinarían de mí si dijera algo que no es? Olvídalo, aún no quiero asumir el riesgo. Pero también pensé, si realmente hay un problema de principios, perderemos tiempo cambiándolo.
¿eso no demorará el trabajo? Con esa idea, me atreví a proponer mi punto de vista. Después de debatirlo, las hermanas accedieron a mi idea. Enviamos sugerencias de modificación de la imagen a la supervisora. Una vez que las vio, dijo que aún era viable el concepto de diseño general original y que solo hacían falta algunos ajustes a los materiales originales. Al oírlo, se me aceleró el corazón. ¿Acaso mi idea es de nuevo un problema? ¿Qué dirá de mí la supervisora? ¿Dirá que aún soy arrogante y santurrona y que no he cambiado? Entonces oré en silencio a Dios para decirle que afrontaría honestamente mis problemas. Así que fui a hablar con la supervisora, a sincerarme sobre mis ideas y buscar los principios relacionados. La supervisora nos habló en detalle. Tras oírla, se me iluminó el corazón y comprendí mis errores. Vi que mi supervisora no trató conmigo, sino que habló con nosotras con paciencia. Me sentí triste. Siempre estaba a la defensiva y desconfiaba de la casa de Dios por temor a ser destituida y descartada. Así es. Si provocas errores en el trabajo por no comprender los principios, y cuando te enseñan puedes admitirlos y enmendarlos, no te destituyen ni te descartan. Si eres arrogante, insistes en tu idea para preservar tu reputación, no buscas los principios de la verdad y perjudicas el trabajo, es entonces cuando te podan y te tratan. Y si es grave, te destituyen o te descartan. Recordé mi destitución. Confiaba en que había trabajado mucho tiempo y tenía experiencia. Al debatir los problemas con otros, era arrogante y me aferraba a mis opiniones. Ni aceptaba opiniones distintas ni buscaba. Por eso había que devolver, repetir y hasta eliminar imágenes. Sin embargo, ante los fallos, no buscaba la verdad para corregir mi carácter corrupto. Solo malinterpretaba y desconfiaba. Ni atendía el deber ni buscaba la verdad. Así es. Al enfrentar los fallos, si no se busca la verdad, es fácil malinterpretar. Y al final somos nosotros los que salimos perdiendo. Cierto. Después pensé también en cómo corregir mi exceso de cautela, mi incomprensión y mi desconfianza. Leí la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: algunos individuos actúan según su propia voluntad, vulneran los principios y tras ser podados y tratados admiten solo de palabra que son arrogantes y que cometieron un error solo porque no tienen la verdad. Sin embargo, para sus adentros se siguen quejando. Nadie más que yo se juega el cuello. Y al final, cuando algo va mal, me cargan a mí la responsabilidad. ¿No es una estupidez por mi parte? La próxima vez no puedo hacer lo mismo. Jugarme el cuello de ese modo. El clavo que sobresale recibe un martillazo. ¿Qué te parece esta actitud? ¿Es una actitud de arrepentimiento? No. ¿De qué actitud se trata? ¿Acaso no se han vuelto evasivos y astutos? Piensan para sus adentros: tengo suerte de que esta vez no se convirtiera en un desastre. Por así decir, de los escarmentados nacen los avisados. He de tener más cuidado a partir de ahora. No buscan la verdad y tratan la cuestión y se encargan de ella con mezquindad y maquinaciones astutas. ¿Pueden recibir la verdad de esta manera? No pueden, porque no se han arrepentido. Lo primero que hay que hacer al arrepentirse es reconocer qué has hecho mal y ver dónde has errado, la esencia del problema y el carácter que has revelado. Debes reflexionar sobre estas cosas, aceptar la verdad y luego practicar de acuerdo con la verdad. Solo esta es una actitud de arrepentimiento. Si por el contrario, consideras exhaustivamente maneras astutas, te vuelves más escurridizo que antes,
Tus técnicas son más ingeniosas y ocultas, y tienes más métodos para abordar las cosas. El problema no se resume solo en que seas astuto. Estás empleando medios solapados. Tienes secretos que no puedes sacar a la luz. Eso es malvado. No solo no te has arrepentido, sino que te has vuelto más escurridizo y astuto. Dios te considera excesivamente intransigente y malvado, una persona que admite superficialmente que estaba equivocado y acepta el trato y la poda, pero en realidad no tiene la más mínima actitud de arrepentimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque mientras este suceso estaba ocurriendo, o tras haber sucedido, no practicaste de acuerdo con la verdad. Tu actitud consiste en emplear filosofías, lógica y métodos de Satanás para resolver el problema. En realidad, lo estás soslayando. Le estás poniendo un pulcro envoltorio para que otros no vean ni rastro de él. No dejas que nada se escape. Al final, te acabas creyendo muy listo. Dios ve estas cosas, y no que realmente hayas reflexionado, hayas confesado y te hayas arrepentido de tu pecado a la luz de lo que te ha sucedido, ni que después hayas buscado la verdad y hayas practicado de acuerdo con ella. Tu actitud no es de búsqueda o práctica de la verdad, ni de sometimiento a la soberanía y las disposiciones de Dios, sino una actitud que emplea técnicas y métodos de Satanás para resolver tu problema. Das una falsa impresión a los demás. Te resistes a que Dios te delate y te pones a la defensiva, y eres desafiante con respecto a las circunstancias que Dios ha instrumentado para ti. Tienes el corazón más cerrado que antes y separado de Dios. De tal manera, ¿puede surgir algún resultado de ello? ¿Puedes seguir viviendo en la luz, en paz y gozo? No puedes. Si rechazas la verdad y a Dios, caerás sin duda en la oscuridad y llorarás y rechinarás los dientes. ¿Es frecuente ese estado en la gente? Sí. Algunas personas suelen reprenderse a sí mismas, diciendo: «Me han tratado esta vez. La próxima he de ser más listo y tener más cuidado». La vida se basa en ser listo, y los que no lo son tontos. Si siempre te guías y te reprendes así, ¿llegarás alguna vez a algún lado? ¿Podrás recibir la verdad? Si te ocurre un problema, debes buscar y comprender y ganar un aspecto de la verdad. ¿Qué se consigue al comprender la verdad? Cuando comprendes un aspecto de la verdad, comprendes un aspecto de la voluntad de Dios. Comprendes por qué Dios te hizo esto, por qué te exigió algo semejante, por qué instrumentó unas circunstancias que te castigaron y disciplinaron, por qué utilizó este asunto para podarte y tratarte, y por qué has caído, fracasado y quedado en evidencia en esta cuestión. Si entiendes estas cosas, serás capaz de buscar la verdad y alcanzarás la entrada en la vida. Si no las entiendes ni aceptas estos hechos, sino que te empeñas en oponerte y resistirte, en emplear tus propias técnicas para disfrazarte y en presentarte ante los demás y ante Dios con una falsa apariencia, nunca podrás recibir la verdad. Amén. La palabra de Dios es muy clara. Para corregir la incomprensión y la desconfianza, hay que comprender las verdades en materias relevantes. Así es.
Ante los fallos, si no buscas la verdad para resolver tus problemas, sino que piensas en cómo proyectar una imagen falsa y te ocupas de ellos con tu mezquindad y artimañas, eso no solo es taimado, sino una variedad de carácter corrupto. Así es. Una persona así jamás alcanza la verdad. Exacto. Recuerdo que cuando me destituyeron, el líder expuso mi arrogancia y mi negativa a escuchar a otros. Entonces lo reconocí y admití, pero luego no busqué la verdad para corregir mi carácter corrupto. Esta vez, cuando volví al diseño, temía ser destituida y descartada por interrumpir el trabajo de la iglesia siendo arrogante otra vez. Así que adopté filosofías satánicas como trata solamente de librarte de la culpa, y más vale prevenir que curar para protegerme. Rara vez expresaba mis ideas y sugerencias, y cuando surgía algo no hablaba. Me volví más taimada que antes. Veía que había problemas en un diseño, pero callaba. Sabía que algunas sugerencias no coincidían con los principios, pero no decía nada. Desde afuera aparentaba obediencia, pero no me había arrepentido de veras. Solo fingía poder someterme y haberme transformado. ¿No engañaba a mis hermanos y engañaba a Dios? No solo no me había arrepentido tras la destitución, sino que era constantemente calculadora y taimada. Pensaba en cómo protegerme y ocultar mi carácter corrupto. Me volví incluso más taimada que antes. Tenía un carácter malvado. Me creía inteligente y aproveché la picardía humana para no revelar mi corrupción. Pero con la experiencia descubrí que el carácter corrupto no puede superarse solo con el esfuerzo humano ni corregirse con filosofías satánicas y poniéndose una máscara. Solo con el juicio y castigo de Dios y con la poda y el trato es posible la transformación. Cierto. Dios permite que revelemos nuestra corrupción y sabe que tenemos fallos en el deber, pero no quiere que proyectemos una imagen falsa cuando tengamos problemas, sino que seamos abiertos, afrontemos correctamente los errores y nos arrepintamos y transformemos. Comprendida su voluntad, ya no lo malinterpretaba y quería practicar la verdad y arrepentirme ante él. Es verdad. Al enfrentar los fallos, si se busca la verdad, se reflexiona sobre los problemas, se comprende sinceramente la verdad y se experimentan el amor y la salvación de Dios. La pasividad y la incomprensión se terminan. Así es. Luego leí un pasaje de su palabra y logré entender la senda de práctica. ¿Cómo corriges tu arbitrariedad e imprudencia? Supongamos que te ocurre algo y tienes tus propias ideas y planes. Antes de decidir qué hacer, tienes que buscar la verdad y debes hablar con todos de lo que opinas al respecto y crees al respecto. Preguntar si tus ideas y planes son correctos y conformes a la verdad, y pedir que te hagan el control final. Así corregirás la arbitrariedad y la imprudencia. En primer lugar, puedes aclarar tu punto de vista y buscar la verdad. Este es el primer paso que pones en práctica para corregir la arbitrariedad y la imprudencia. El segundo se produce cuando otros expresan opiniones contrarias. ¿Cómo practicar para no ser arbitrario e imprudente? Primero debes ser humilde. Dejar de lado lo que crees correcto y dejar que todos hablen. Aunque creas que lo que dices es correcto, no insistas en ello. Eso es un paso adelante. Demuestra una actitud de búsqueda de la verdad, de negarte a ti mismo y satisfacer la voluntad de Dios. Cuando tienes esta actitud y no te apegas a tu propia opinión, debes orar, buscar la verdad de Dios y buscar un fundamento en sus palabras. Decidir cómo actuar en función de las palabras de Dios. Esta es la práctica más adecuada y precisa. Amén. Al leer la palabra de Dios entendí que cuando tengas ideas o puntos de vista en un debate, debes tener un corazón de búsqueda. Expresar ideas no es forzar a otros a estar de acuerdo contigo. Es plantear ideas para que todos hablen de ellas y las debatan, y buscar juntos los principios de la verdad. Solo esto es sensato. Es una conducta que protege el trabajo de la iglesia. Si actúas en función de tu carácter arrogante, es fácil volverse caprichosa y obligar a otros a que te escuchen, sin el menor temor ni obediencia a Dios. Así es. Cuando otros y tú tengan ideas distintas,
Es esencial la capacidad de abnegarte, orar y buscar. Cierto. Así es fácil recibir esclarecimiento del Espíritu Santo y no perjudicas el trabajo de la iglesia, ciñéndote a tu opinión, mientras te resistes a Dios. Así es. Después, al debatir conceptos con los hermanos, hablaba abiertamente de las opiniones e ideas que tuviera. Y aunque creyera tener razón, no me ceñía a mi idea. Ante sugerencias distintas, oraba y buscaba. Aceptaba que alguien hablara de acuerdo con los principios, pero si no era así, defendía mi postura y debatía con la persona. Es la única manera de agradar a Dios. Es verdad. Leí más de la palabra de Dios, que me aclaró más cómo dejar de ser taimada y dejar la desconfianza. Dios Todopoderoso dice: Me regocijo en aquellos que no sospechan de los demás, y me gustan los que aceptan de buena gana la verdad. A estas dos clases de personas les muestro gran cuidado, porque ante mis ojos son personas honestas. ¿Cuáles son las expresiones de una persona honesta? Primero, no tener dudas acerca de las palabras de Dios. Esta es una de las expresiones de una persona honesta. La expresión más importante de una persona honesta, además, es buscar y practicar la verdad en todos los asuntos. Esto es lo más fundamental de todo. Si dices que eres honesto, pero siempre pasas por alto las palabras de Dios y haces lo que te parece, ¿acaso esa es la expresión de una persona honesta? Dices, mi calibre es bajo, pero por dentro soy honesto. Sin embargo, cuando te llega un deber te da miedo sufrir, o que, si no lo puedes cumplir bien, tendrás que cargar con la responsabilidad, y por eso pones excusas para evadirlo y recomiendas a otros para que lo hagan. ¿Es esta la expresión de una persona honesta? Claramente no lo es. ¿Cómo, entonces, debería comportarse una persona honesta? Debe aceptar y obedecer, y luego dedicarse completamente a realizar sus deberes de la mejor manera posible, esforzándose por cumplir la voluntad de Dios. Esto se expresa de diferentes maneras. Una de ellas es que debes aceptar tu deber con honestidad, no pensar en tus intereses carnales y no ser desganado. No conspires por tu propio bien. Esta es una expresión de honestidad. Otra manera es cumplir con tu deber de todo corazón y con todas tus fuerzas, haciendo las cosas en forma adecuada, poniendo tu corazón y tu amor en el cumplimiento del deber a fin de satisfacer a Dios. Esto es lo que debe expresarse cuando las personas honestas cumplen con su deber. Si no llevas a cabo lo que conoces y has entendido, si solo das el 50 o 60% de tu esfuerzo, entonces no estás poniendo todo tu corazón y tu fuerza en ello. Estás buscando maneras de holgazanear. ¿Son honestas las personas que son descuidadas cuando cumplen con su deber? En absoluto. A Dios no le sirven de nada las personas descuidadas y astutas. Han de ser expulsadas. Dios solo usa a las personas honestas para cumplir con un deber. Incluso los hacedores de servicio leales han de ser honestos. Los que son siempre descuidados o superficiales, siempre buscando maneras de holgazanear, son todos gente astuta. Son todos unos demonios. Ninguno cree de verdad en Dios y todos han de ser expulsados. Amén. Al meditar su palabra, me percaté de que el carácter de Dios es santo y justo. Dios ama a los honestos. Los honestos son sinceros para con Dios. Hacia otros y hacia Dios no son desconfiados. Y saben aceptar el escrutinio de Dios.
no son evasivos ni engañan en el deber, y en lo que han de hacer no escatiman en esfuerzos. Al asumir una responsabilidad, postergan sus intereses, defienden los principios y hacen bien su deber para cumplir la voluntad de Dios. Los que trabajan así reciben la aprobación de Dios y son personas realmente prudentes. Exactamente. Pero yo, por proteger mis intereses, callaba ante los problemas, lo que perjudicaba el trabajo. Aunque yo no pareciera directamente responsable, ese era el resultado de que yo no practicara la verdad. Tampoco comprendía muchos principios de la verdad y veía una parte del problema, con lo que mis sugerencias tenían errores. Pero una persona honesta aborda su corrupción y sus faltas correctamente, acepta la verdad, así como las enseñanzas y correcciones ajenas, y puede concretar sus errores y captar los principios clave. Si sus errores perjudican el trabajo, sabe admitirlo valientemente y cambiar. Al entenderlo, mi corazón se iluminó más y tenía más claros los principios que debía practicar. Después, cuando volví a debatir los problemas, oraba a Dios, adaptaba mis intenciones y practicaba según los principios. Una vez, debatiendo el concepto de diseño de una imagen con 3 hermanas, ellas decían que el diseño no era viable, pero yo tenía la opinión contraria. Pensé, las 3 tienen la misma opinión. Si yo expreso una idea distinta, ¿podrían decir que soy arrogante? ¿O acaso debería callarme? Pero ese concepto de imagen era fresco y novedoso y el tema también era claro. Según los principios era viable. Si aceptaba sus opiniones, ¿desecharía una buena propuesta? Pensé en que los honestos cumplen con su deber y defienden los principios. Así que les hablé de mis ideas y de los principios pertinentes. Gracias a eso, todas aceptaron que lo que yo decía cumplía mejor los principios. Le agradecí a Dios por haberme guiado y experimenté la paz que se siente al seguir los principios. Sí. Ahora me he ido liberando poco a poco de mi exceso de cautela y mi desconfianza. Puedo debatir cualquier idea que tenga y mi corazón se siente más puro y sincero. Me he vuelto mucho más eficaz en el deber. Ese conocimiento y mi cambio es gracias a la palabra de Dios. Eso es. Gracias a Dios. Eso es, Gracias a gracias Dios. a Dios.